Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Frente al micrófono de nuevo, qué ganas teníamos de volver aquí en la radio de la Universidad de Jaén. Bueno, pues estamos dispuestos a ofreceros un 2023 lleno de sensaciones positivas, por supuesto, todas ellas asociadas a la formación, a la información, a la responsabilidad social y por supuesto también a la divulgación científica, que es lo que hoy nos compete aquí en este programa, en Campus Panel de Expertos y Expertas. Todavía con el eco de ese abecedario solidario 2022 en favor o a favor del teléfono de la esperanza, bueno, pues compilando lo que son fotografías y todo ese dossier que además haremos público dentro de unos días. Pero es que 2023 nos ofrece una senda realmente plagada de cuestiones y de iniciativas. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra colaboración con la Fundación Ciencias de la Documentación, emitiendo programas sobre mujeres líderes, hablando sobre emprendimiento. Tendremos esos encuentros UJA el próximo martes, entrevistando a decanos, decanas y directores de Escuela Politécnica Superior de aquí de la Universidad de Jaén, además de otros proyectos de innovación docente, entre otras muchas cosas, entre también las que se encuentran los talleres que impartimos a los diferentes centros de profesorado para intentar recabar y desde luego fomentar el uso de la radio dentro del ámbito docente. Roberto Torres está aquí dentro del estudio de la radio de la Universidad de Jaén, documentando, emitiendo además también no solo a través de nuestra emisión streaming uniradio.ujaen.es, sino también nuestra plataforma de YouTube. José Antonio Ruiz Eliche, como siempre en las labores técnicas, lo olvidaba. Feliz año 2023. Pues nuestro primer grupo invitado en Campus Panel de Expertos del año 2023 es Informática, Gráfica y Geomática, cuyo responsable es Francisco Ramón Feito Higueruela. Él está ya aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén y viene acompañado por otro miembro de este grupo de investigación y además docente del Departamento de Informática de la UJA, en este caso Rafael Segura Sánchez. Dentro de unos instantes vamos a saludar a nuestros invitados, a nuestros expertos, después de este indicativo de inicio. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Uniradio Jaén. 4 minutos pasan de la 1 de la tarde, 9 de enero del año 2023. Esto es Campus Panel de Expertos, Expertas en Uniradio Jaén, la emisora de la Universidad de Jaén. Lo decíamos, nuestro grupo de investigación invitado es Informática, Gráfica y Geomática. Tenemos aquí en el estudio a Francisco Ramón Feito Higueruela, que es su responsable. ¿Qué tal, Francisco? Feliz Muy bien, año. igualmente, gracias. Y también contamos con la presencia de Rafael Segura Sánchez. Rafael, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tratar temas relacionados con este grupo de investigación. Como siempre, partimos de preguntas que nos sitúen, ¿verdad?, para hacernos una composición de lugar acerca de, bueno, del recorrido de todo lo que ha sido la labor de este grupo de investigación, y ya a posteriori, en una segunda parte de nuestro programa, abordaremos cuestiones relativas a las líneas de investigación. Docencia e investigación. Francisco, dos labores consustanciales, compatibles, necesarias. Necesarias y sustanciales a lo que debe ser una universidad. Una universidad sin investigación es una academia, y con respeto para las academias, pero la formación que dan no puede ser completa, ¿no? Recordaba viniendo aquí con Rafael, que el grupo nuestro nació en 1995. Debido a la pandemia, los 25 años no se pudo celebrar bien, pero los 30 serán sonados. Cuando empezamos, yo había hecho la tesis doctoral en Ingeniería Informática en la Universidad de Granada. Me la dirigió un jienense que estaba ya residiendo allí, Juan Carlos Torres Cantero.
Y cuando ya leí la tesis, se vio oportuno y con todas las facilidades por parte de él y de su grupo, de constituir ya nuestro grupo, y ahí nació y ahí empezamos, ¿no? Y como decía, ¿por qué? Pues porque la investigación va y es connatural a la labor universitaria, ¿no? No solo investigación, que sería pues, los institutos tipo CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, o algunos laboratorios que solo se quedan investigación, sino que la docencia se enriquece por nuestra investigación. Por eso no entiendo, creo que casi nadie entendería, una universidad sin una buena base investigadora en todas las ramas del saber, en todos los campos donde ya hemos viendo. En el caso nuestro, como bien has dicho, informática gráfica y geomática. Rafael, en tu caso, vocación investigadora, supongo que la vocación docente viene antes y a raíz de ahí la investigación, ¿no? Pues no sabría qué contestarte en mi caso, porque realmente en mí lo que surgió fue vocación universitaria. Y como bien apuntaba hace unos segundos Paco, la universidad engloba las dos vertientes, tanto docente como investigadora. Es cierto que en lo personal, para mí me resulta mucho más gratificante y satisfactoria la docencia, porque digamos el resultado lo percibe de una manera más directa, aunque no siempre consiga llegar a todos los alumnos, pero bueno, cuando tú ves que los alumnos van progresando y van adquiriendo los conocimientos que tú les pones a su disposición, pues siempre, bueno, la investigación es más pausada, más lenta, los beneficios o las gratificaciones pues pueden llegar más tarde o incluso no llegar, lo que no significa que no se haga investigación, simplemente pues que ha hecho una investigación no satisfactoria, pero digamos que son dos cuestiones absolutamente fundamentales dentro de cualquier universitario que se quiera definir como tal. Francisco, comentaba, ¿verdad? Rafael hablaba de vocación universitaria y se refería al alumnado. Y a mí me gustaría saber hasta qué punto consideráis factible hoy en día el trasladar al alumnado dentro del aula no solo la vocación por la materia, sino incluso también la vocación investigadora. ¿Se puede? ¿Se debe? Se puede y se debe. En cierto modo, siempre en las carreras técnicas, aunque luego se extendió a todos los campos, existía el trabajo fin de carrera, que ahora es lo que se llama fin de grado o fin de máster, ¿no? Y en cierto modo esos trabajos tienen ya una pequeña componente investigadora. ¿Por qué? Pues no se trata de copiar lo que ya existe, sino de aportar algunas ideas, ¿no? Y ahí es donde a veces surge esa inquietud de investigar, mira, quiero conectar que en esto, quiero conectar en lo otro, y mira, y se van un poco, por decirlo así, como soltando, entre comillas, ¿no? De hecho, en el máster hay una asignatura que imparto parcialmente, que es planificación de proyectos de investigación y proyectos de desarrollo en empresas, ¿no? Y también es otro momento que también se les abre. ¿Por qué? Porque esa investigación no solo se está dando en la universidad, sino en las grandes empresas. Si quieren estar al día, necesitan investigación, y las pequeñas a veces acuden a nosotros para apoyarles en esa labor investigadora. Y el día a día lo hacen los estudiantes, ¿no? Es cierto que en nuestro campo cada vez es más difícil encontrar estudiantes porque hay una gran oferta profesional. Incluso en teletrabajo, empresas que hay en Jaén, empresas fuera, pues eso nos está costando un poquito más animar a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, se usan diversos mecanismos, pero tienen esa inquietud, y yo creo que cuando se despierta esa inquietud, que yo la calificaría curiosidad. O sea, ¿qué es lo que anima a un investigador? La curiosidad ante lo que ve. Y eso, desde mi punto de vista, se les abre. Oye, mira, quiero colaborar en esto, lo otro. Mira, sé que estáis trabajando en esto. Hay 5 grupos, no recuerdo mal, en nuestro departamento, cada uno en ámbitos relativamente distintos, por lo que pues, hay uno que le motiva más pues, lenguaje natural, otro le motiva famoso Big Data, otro. Entonces, bueno, también son herramientas que a veces usamos todos, ¿no? Pero yo creo, y así lo atestigua pues toda la cantidad de estudiantes que han ido pasando por el grupo, pues que los vemos en un sitio, en una empresa, a veces en otra universidad, a veces, pues yo creo que están contentos de la experiencia que han tenido.
Es curioso, además, refiriéndonos a curiosidad, porque es uno de los conceptos que nuestros invitados e invitadas aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas citan y subrayan y asocian, además, a la motivación. Rafael, decía Francisco despertar la inquietud investigadora en el alumnado, hablábamos sobre esto, pero no es menos cierto, al menos en mi labor profesional también como docente e investigador, yo he percibido que incluso el alumno puede despertar la vocación investigadora en cuanto a ciertas temáticas en el propio profesorado. Citaba Francisco los trabajos de fin de grado. Es posible que haya temas en los que el profesor no haya investigado, o al menos de forma tan específica o profunda, y que de repente el alumno, al exponer ese trabajo, ¡pum!, encienda esa luz, ¿no? Pues, Julio, llevas toda la razón. Mira, yo te voy a contar una anécdota personal. Yo soy de los pocos bichos raros en los que en la universidad me gusta participar en los tribunales de trabajo fin de grado. Principalmente porque es una ocasión fantástica para acercarme y aprender de temáticas que me resultan muy lejanas o que las vi en su momento, y en una disciplina tan cambiante y tan dinámica como la informática, pues enseguida te quedas desfasado. En ese sentido, es cierto lo que tú planteas, que los propios estudiantes, y no ya solo a través de las temáticas de trabajo fin de grado, sino incluso antes, en propuestas de trabajo de colaboración, o incluso ellos mismos se organizan y empiezan a trabajar sobre el desarrollo de algún tipo de software o de alguna aplicación y demás. Eso es verdad que se da mucho en el ámbito de la informática. La informática, a ver cómo lo digo, lo voy a intentar explicar con un símil para que se me entienda lo que quiero decir a la postre. Yo hace un porrón de años que me saqué el carnet de conducir. Hace muchísimos años que me saqué el carnet de conducir y he conducido muchos tipos de coches. Me considero un buen conductor. No tengo ninguna multa hasta la fecha, lo que no significa que no haya sobrepasado los límites de velocidad, simplemente que no me han pillado, pero bueno, en fin, valga el chascarrillo. No, lo que quiero decir es que conozco bien, o me considero un buen conductor, pero eso en absoluto me da autoridad para decir que soy un ingeniero mecánico, un ingeniero de automoción. Con la informática pasa algo parecido. La informática, hay mucha gente que piensa o que la reduce al nivel de saber manejar un programa o un conjunto de programas. Para ellos eso es la informática, pero la informática es mucho más que eso. La informática es un cuerpo de conocimiento excesivamente grande, como para que una persona de manera individual pueda decir que la domina por completo. Y es ahí donde yo quería enganchar. Los profesores y los que a través de las asignaturas en las que nos solemos encorsetar, que no solemos salir mucho de las asignaturas que damos, o de una familia de asignaturas al menos, más una línea de investigación que son muy concretas, al final nos centramos en ver solamente una parte del cuerpo del conocimiento. Esta posibilidad de participar en tribunales de evaluación de trabajo fin de grado, aunque no sean de la temática directa en la que tú eres o te consideres especialista, permiten al profesor también aprender y ver cuáles son las nuevas líneas que se van desarrollando, nuevas ideas, incluso a partir de, evidentemente, este tipo de trabajos no han sido realizados de forma autónoma o son realizados de forma autónoma por el estudiante, pero tutorizados por un especialista en la materia, y por tanto para mí son una ocasión fantástica para aprender y estar al día. Francisco, hablaba sobre fechas de inicio, ¿verdad?, de la labor, bueno, cuando se constituyó el grupo como tal. ¿Quiénes lo formáis? Bueno, desde 1995 se ha ido incorporando. A día de hoy hay 11 personas que forman parte del profesorado de la universidad. Y luego siempre hay un conjunto de chicos o chicas que están haciendo doctorado, que tienen algún contrato. Un modo a veces para animarle a que hagan el máster
es el que tengan algún contrato a tiempo parcial que les permite, un poco más allá de la Sícaro, que lo suelen hacer en el grado. En el máster solemos convocar unos contratos a tiempo parcial, por un lado para que tengan una cierta independencia, incluso económica, de la familia, y a la vez que les permita hacer el máster, ¿no? Yo estoy convencido que el máster lo deberían hacer casi todas las personas, ¿no? Porque consolida, como decía Rafa, es muy amplio todo y es bueno consolidarlo, ¿no? Y luego, pues es que ahora mismo pues puede haber unas 6, 7 personas que están en ese ámbito, están haciendo la tesis o están en un contrato, están en eso. Y eso ha sido, y la alegría es que muchas de esas personas acaban haciendo la tesis y algunos igual no les gusta la docencia o piensan, pero encuentran trabajo muy rápido, ¿no? ¿Qué les suelo decir yo? Que si les atrae la universidad, tienen que empezar por la universidad, porque la empresa la van a tener siempre. Si una persona se va directamente a la empresa, el volver a la universidad luego es más difícil, incluso para consolidar estudios, ¿no? Sabiendo en informática, decía Rafa, claro, todo va tan rápido que hay que hacerlo, ¿no? Muy bien, pues supongo que también en este recorrido desde 1995, muchas reuniones científicas, congresos, seminarios en los que hayáis participado, incluso algunos que hayáis organizado, ¿no? Sí. Paco, si te parece, contesto yo. Sí, no, sí. Paco retrotrae los inicios del año 95, fueron unos inicios muy, muy interesantes y muy divertidos porque en la Universidad de Jaén no había ningún tipo de infraestructura ni trayectoria investigadora en el ámbito de la informática más allá de la tesis doctoral de Paco, leída en el año 95, si no recuerdo mal. Sí. O 94, 95. No, Entonces, 95. Bueno, los inicios fueron muy interesantes, como digo, porque no había nada, no hay ni siquiera profesores de informática, con lo cual pues tenemos que dar muchas clases, muchas horas de clase y acudir a la Universidad de Granada, a la biblioteca de la Universidad de Granada para hacer la tesis doctoral. Y poco a poco, como tú dices, pues fuimos creciendo y gran parte del éxito del crecimiento vino motivado por la celebración y asistencia a congresos. Recuerdo que el primer congreso del ámbito de la informática gráfica que se celebró aquí en Jaén fue en el año 1999, al que creo, salvo o hasta donde alcanzo a saber cómo se pone en los artículos, sigue siendo el congreso con mayor asistencia del ámbito de la informática gráfica. Hablo de Congreso Nacional. La sección española de Eurography organiza anualmente un congreso y creo que este fue el que mayor asistencia ha tenido hasta la fecha. Luego hemos organizado algunas jornadas regionales de informática y demás. Volvimos a celebrar el Congreso de Informática Gráfica en el año 2009. Y yo siempre, bueno, y luego hemos colaborado de forma muy estrecha en la celebración del Congreso Internacional Eurography, que se celebró en Granada en el año 2006, digo bien, 6. Hemos mantenido una relación muy estrecha con compañeros de la Universidad de Granada, que trabajan también en esta línea de investigación. Y a través de estos contactos pues se ha permitido situar el grupo de investigación de informática gráfica y geomática pues como uno de los grupos líderes a nivel nacional y según la temática también a nivel internacional en el ámbito de la informática gráfica. No éramos nadie, y lo digo con toda franqueza, y hoy en día los miembros del grupo de investigación pues somos reconocidos a nivel nacional y nos invitan a participar en conferencias, tesis, congresos, panel de comité de programa, etcétera, sin ningún tipo de en fin, y con continuidad. Supongo de países, perdona, ahora mismo donde más, aunque luego hablaremos de líneas y digamos hay muchas líneas diversas, y que estamos centrándonos quizá por temporadas en alguna, ¿no? Tenemos especiales relaciones ahora mismo con Portugal, la Universidad de Oporto, la Universidad de Villarreal, la Universidad de Aveiro. Yo digo, estoy enamorado de Aveiro, es una ciudad preciosa, y tenemos ahí colegas que vienen a tribunales o vamos nosotros, son de universidades de referencia. Y luego también ahora mismo con Italia, con Praga, en Italia hay un profesor que ha venido también a algunos tribunales nuestros, el profesor Roberto Scopiño,
Y al principio los congresos los tengo que pagar casi nosotros, porque la Junta daba alguna ayuda, bueno, tal, y recuerdo un congreso que hablaba Rafa Eurografía en la Asociación Europea de Informática Gráfica, que asistimos en una ciudad preciosa, Interlaken, y bueno, pues yo creo que tuvimos que buscarnos el dinero debajo de las piedras, porque no era tanta. Yo les digo ahora a la gente joven que se acerca, enseguida tienen su sitio, el ordenador, se les da, oye, vete este congreso, todo pagado, las dietas, bueno, pues eso es lo que nos ha deparado. Una red que ha finalizado hace poco de drones, que luego hablaré un poco, la red COS. Las red COS son redes europeas, desde entonces, bueno, que creo que tenemos consolidada eso. A lo mejor nos falla algo en esa trayectoria, o me falla a mí, no sé, que a veces estamos tan metidos en estas cosas que nos falta la divulgación. Por eso te agradezco mucho el que estemos aquí y poder divulgar las actividades que alguien, mira, que a veces que uno no sabe ni lo que se hace en la Universidad de Jaén, pero porque nos falta quizá esa capacidad, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Habláis de redes, de contactos, Universidad de Granada, pero asumo que también otras muchas universidades en el panorama nacional e internacional también. Sí, ¿no? Universidad y empresas. Y además, en fin, con algunas participaciones interesantes y en fin, no sé si es el momento, pero recuerdo una colaboración que surgió hace unos años por un compañero nuestro, Antonio Rueda. Se estaba ultimando la película Justin y la espada del valor por parte de los estudios de Candor Graphics de Granada, extintos estudios por otra parte. Estoy hablando del año 2008 o 2009 aproximadamente, quizás 2010. Y en ese momento se estrenó Avatar. Yo sé que te gusta mucho el cine, Julio, y uno de los problemas que provocó Avatar es que se puso de moda las gafitas 3D en los cines. Entonces, Antonio Banderas, que era el productor de esta película, le trasladó a Manolo Sicilia la obligación, sí o sí, de que esa película tenía que estrenarse en 3D. Y claro, hacer animación en 3D no se hace de hoy a mañana. Hay que generar un frame para cada ojo, en fin, una cuestión técnica. Bueno, pues a raíz de eso surgió una colaboración interesantísima por parte de Candor con nuestro grupo, a través del profesor Antonio Rueda, y diseñaron un sistema para, a partir de un fotograma, generar los dos fotogramas de ojo izquierdo y ojo derecho sin tener que volver a hacer el renderizado, lo que suponía un ahorro económico brutal, porque el mayor coste uno de los mayores costes de la generación de animación 3D es precisamente la etapa de renderizado. En nuestra vocación universitaria, pues mi compañero Antonio Rueda y José María Noguera, que era otro miembro del grupo de investigación en ese momento, decidieron publicar los resultados, como solemos hacer, y a los pocos meses contactaron de DreamWorks, de los estudios de DreamWorks, interesándose sobre si el trabajo tenía algún tipo de patente o no. Cuando se les dijo que no, pues no volvieron a contactar. No sé si la anécdota o no interesante, pero viene a resaltar un poco cuál es el trabajo que hace el grupo y cuál es el nivel que tiene el grupo de investigación, ¿vale? En muchas ocasiones el impacto de la investigación medido estrictamente por citas es muy injusto, porque se alimenta estrictamente de si hay una línea de investigación, aunque a la sociedad no le interese nada, pero muy rica en la generación de artículos, pues bueno, pues se generan muchas citas, pero lo que realmente resulta valiosa de una investigación es que la sociedad aprovecha esos trabajos de investigación. Y en ese sentido están empezando a surgir ya algunos índices que tienen en cuenta el impacto real de la investigación, no ya a nivel de citas de artículos, sino en utilización en patentes, por ejemplo, que es una medida mucho más interesante. Ya que no lo va a decir, Rafa dirigió un trabajo buenísimo, que es un software que está vendiéndose por una empresa, que era para gestionar y ahorrar la construcción de túneles. Era gestión de datos, etcétera. Él la dirigió, fue un software con SACIR y bueno, que está por ahí rodando, ¿no? Que nos ha faltado a veces es divulgar más, como te decía antes.
Pero que hay relaciones. No he mencionado que fue la informática gráfica nace en España en la Politécnica de Cataluña. Y por eso, desde el principio, es como la universidad donde todos nos hemos formado, y luego ya está extendida esa disciplina en muchos sitios. Pues ahí surge videojuegos, surge muchas cosas, pero luego hablaremos de algunas líneas. Bueno, pues antes de, precisamente, pasar a hablar sobre líneas de investigación de este grupo, informática gráfica y geomática, ¿algún proyecto en el que estéis embarcados ahora, en el momento actual? Bueno, yo creo que estamos embarcados solo en 4 o 5. Entonces hay un par de ellos de nacionales que están centrados, y que luego hablo un poquito de agricultura de precisión, y también estamos algo parecido con un proyecto europeo que recientemente han dado a la universidad. Y Rafa también acaba de finalizar un proyecto y está embarcado. Bueno, como grupo, desde hace unos cuantos años no tenemos una única línea de trabajo, tenemos varias líneas abiertas, lo que nos permite el mantener distintos proyectos de investigación. Como dice Paco, pues tenemos los proyectos más de la línea de geomática o de más que de geomática, de información del territorio, por decirlo así, donde está toda la temática de drones. Yo he dirigido algún proyecto de tratamiento de grandes nubes de puntos, capturadas a partir de cualquier tipo de fuente. Tenemos también una línea de realidad virtual muy intensa, enfocada hacia el ámbito tanto de la medicina, últimamente también en colaboración con grupos de psicología. Y luego hay una tercera línea que se ha abierto en los siempre la hemos tratado, que es la línea de patrimonio histórico, informática aplicada al patrimonio histórico, pero digamos que se ha concretado en una vinculación incluso de pertenencia de algunos de los miembros del grupo de investigación al Instituto de Arqueología Ibérica, y la participación en proyectos de investigación con este instituto, tanto en el ámbito de la utilización de elementos de realidad virtual aumentada para la difusión del patrimonio histórico, como en técnicas de inteligencia artificial aplicada al procesado geométrico. ¿Vale? Y ahí estamos. 13 horas, 27 minutos, esto es Campus, panel de expertos y expertas. Hoy nuestro primer programa del año 2023, grupo de investigación invitado, informática, gráfica y geomática. Nuestros expertos, nuestros invitados, Francisco Ramón Feito Higueruela y Rafael Segura Sánchez. Bueno, pues esta primera parte, desde luego, hemos abordado cuestiones relacionadas con la investigación desde el punto de vista global. Algunos de los temas, conceptos y líneas de investigación del grupo ya han sido citados. Y nos queda, si os parece, no sé si a modo de glosario, pero al menos sí para entender un poquito mejor qué es aquello sobre lo que vamos a hablar ahora en esta segunda parte de nuestro programa, pues la definición de qué es la informática gráfica y qué es la geomática. Empieza tú con la informática gráfica y yo sigo con la geomática, si te parece. Pues mira, la informática gráfica se puede definir de manera muy concisa como la parte de la informática que estudia el almacenamiento, generación y procesamiento de imágenes mediante un ordenador. O sea, incluye la informática gráfica como disciplina, incluye tanto lo que es el tratamiento de las imágenes, lo que se suele conocer como el campo de computer vision, el almacenamiento de esas imágenes, es decir, el estudio de mecanismos para almacenar esas imágenes generadas por ordenador en un ordenador, técnicas de compresión, técnicas de almacenamiento, etcétera. Y por último, que es la que se suele asociar más a la parte de informática gráfica, que es la síntesis de imágenes, es decir, a partir de un conjunto de datos y un modelo de iluminación y un modelo de cámara, pues generar una imagen sintética que se visualiza en el ordenador. ¿Para qué? Pues para un montón de cosas, para simulación, para entretenimiento, para divulgación, videojuegos, etcétera, ¿vale? O sea, los campos de aplicación son muy diversos. Estoy pensando, por ejemplo, en esta última, no sé si es última, pero el caso es que sí, yo la he utilizado últimamente. Siempre me preguntaba, ¿sería posible que un ordenador o que Internet nos dijera, a partir de una foto,
que yo, una especie de input, ¿no?, al ordenador, y que el ordenador reconociese la foto y dijese, esto es tal. Y de repente encuentro Google Lens, le introduzco una fotografía y me reconoce que es el producto tal, me lo asocia a otros productos. Supongo que por ahí va también un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa parte de la informática gráfica, como digo, es la que tradicionalmente casi ha constituido una disciplina en sí misma, que es Computer Vision, pero también respecto a lo que tú dices, el ordenador efectivamente lo hace, y llevamos muchos años ayudando a que el ordenador lo haga con los cachas. Cuando el ordenador nos pone un cacha y nos dice, identifica los semáforos. Lo que estamos haciendo no es más que hacerle un entrenamiento gratuito a Google para que Google sea capaz de identificar los diferentes elementos que forman parte de una fotografía. ¿Eres un robot? ¿Eso? Eso, los cachas, los famosos cachas. Captcha es cuando te piden que señales. Te dice, las puertas, ahora los coches, los pasos de cebra. Los pasos de cebra, efectivamente. Le estamos haciendo el entrenamiento gratis a Cuando Google se hace con 100 millones de imágenes, donde sabe que hay un paso de cebra, cuando tú le pasas una imagen, le dices, ¿hay aquí un paso de cebra, sí o no? Te lo reconoce. Eso es una herramienta que ahora está saliendo muchísimo en todos los niveles, es una herramienta de inteligencia artificial que ya la estamos usando todos los grupos. A veces pues para analizar, a veces para eso, que es lo que se llama el entrenamiento. Salen noticias últimamente, y hay software que te puede generar una imagen. Quiero una imagen tipo Picasso, quiero con estos detalles, y lo hace, porque tiene una gran base de datos entrenada para eso. También se ha puesto de moda también para los textos el ChatGPT. Te puedo hacer yo un artículo de un folio sobre lo que quieras. Es una herramienta. Y alguien dice, perdona, esto va, es que va todo muy rápido. Esto va a facilitar que los estudiantes no hagan trabajos, no hagan nada, etcétera, ¿no? Porque teóricamente eso no era detectable si estaba copiado o no. Bueno, pues a la semana después ya ha vuelto a salir un software que detecta si has usado esa herramienta o no para generar. O sea, inteligencia artificial es una herramienta para todos. Se puede usar en informática gráfica, se puede usar en Deep Learning, se está usando mucho, en lenguaje natural, Perdón. No, iba a preguntar precisamente por el anuncio de Luis Aragonés, la imagen resucitada también de Lola Flores. Por ahí va un poco también todo, ¿no? Donde hay que ver es, pues claro, la ética. En el sentido que te pueden hacer, que sería un poco, la informática gráfica siempre es importante asociarla, por un lado, a la imagen 2D, pero también al modelo 3D. Y quizá en la geomática, que puede ser geoinformática, es la informática gráfica o la informática aplicada a lo que es el territorio. La Tierra es 3D, 4D si metemos el tiempo. Bueno, pues para hacer cualquier gestión adecuada de experimento de lo que quieras, técnicamente ahora se está llamando, igual que está el metaverso, que ahí, bueno, ya veremos si triunfará. Hay otra cosa que las personas han oído un poquito menos, se llama el Digital Twin, gemelo digital. Se puede hacer, y ya se están experimentando, gemelos digitales de todo, que en el fondo es un modelo 3D de algo, pero que a la vez hay una comunicación bidireccional entre el modelo real y el modelo virtual, bien sea mediante sensores, mediante actualización. Entonces puede ser pues de un corazón, se hace un gemelo digital, y el corazón, las señales, lo que se está midiendo en el corazón de una persona, se va reflejando en ese modelo digital. Y además el modelo digital puede permitir al médico decir, bueno, y habría que intervenir todo, y ahí hay líneas, cada uno dice, bueno, es que ¿por dónde tiramos? Pues no podemos estar en todo, y vamos un poco a veces acotando, y el tema interdisciplinar también nos interesa mucho, como ha dicho Rafa, ¿no? Hablemos sobre, ya que habéis hablado sobre 3D, sistemas de modelado 3D. Bueno, a ver, el modelado 3D no es más que el encontrar... Voy a ser primero académico y luego intentar bajar más al campo de la divulgación. Modelado 3D es la parte de la informática gráfica, una vez más, que estudia la estructura de datos y algoritmos necesarios para construir modelos tridimensionales en un ordenador, ¿vale? Básicamente lo que consiste es pues, en ver los modos de organizar la información
de cualquier objeto real o imaginario en 3 dimensiones y trasladar esa información a un ordenador para que posteriormente, pues, mediante el uso de los algoritmos apropiados, pues se puedan realizar operaciones sobre esos objetos, visualizar los objetos, iluminar los objetos, operar con los objetos en el sentido de cortar, hacer un seccionado del objeto, unir un objeto con otro objeto para construir un objeto de orden superior, etcétera, ¿vale? Como digo, una disciplina muy cercana a la matemática. Eso, una de las dificultades que los estudiantes perciben cuando cursan las asignaturas de informática gráfica y por las que algunos les dan de lado, es porque tiene un sustrato matemático bastante intenso, pero bueno, al fin y al cabo, al final consiste en eso, en ver cómo organizar la información para que pueda ser tratada en un ordenador. Pero que eso es lo que hace cualquier parte de la informática, construir modelos, como mencionaba anteriormente Paco con los Digital Twin. Los informáticos nos dedicamos a la postre en coger y estudiar los mecanismos para representar la información en un ordenador de forma que pueda ser procesada. En este caso, lo que hacemos es centrarnos en información tridimensional, información de objetos 3D, pues que tienen una parte de geométrica, una parte topológica, una parte de apariencia, y que luego, pues, hay que animar, hay que visualizar, hay que colorear en el ordenador, pues, para generar una imagen. En los parámetros o en las características que definen estas imágenes de modelado 3D en un ordenador, supongo que tiene importancia el volumen, lo que es el contorno, pero, por ejemplo, ¿tendría sentido preguntarse o facilitarle al ordenador un parámetro tal como el peso, si no es tangible? Sí que se tiene en cuenta, porque aunque tú digas que no es tangible, pero el peso afecta enormemente a ciertas características del objeto 3D que son necesarias para hacer una animación, por ejemplo, para desplazar el objeto. Se me ha ido ahora mismo el nombre del autor, pero yo imparto una asignatura que me encanta, se llama Técnica de Animación 3D y Postprocesamiento, y el primer tema lo dedico precisamente a explicarle a los estudiantes los principios básicos de la animación convencional, la animación con papel y lápiz de toda la vida, que fueron establecidos, pues, allá por 1931-32 por Walt Disney, y los organizó y los parametrizó y demás. Y uno de los parámetros fundamentales es el peso. Dices tú que no es relevante, pues claro que es relevante. No es lo mismo desplazar un objeto que pesa 10 kilos que desplazar un objeto que pesa 100 kilos, ¿vale? Esto en animación, y perdona que me extienda un poquito en esto, evidentemente el peso en el ordenador no se refleja, pero sí se ve reflejado en el número de fotogramas que tú utilizas para hacer el desplazamiento de un objeto de una posición inicial a una posición final. En su artículo original, John Lasseter decía que si tú tienes un objeto o tienes un personaje que está mirando de frente y el siguiente fotograma está mirando de lado, está simulando como si que una fuerza estratosférica te hubiera golpeado en la cara y hubiera girado. Pero en cambio, si ese mismo, si esas dos planos, pues le intercala 60 fotogramas que corresponden a 3 segundos, pues al final es como si tuviera una tortícula que te impide mover el cuello, ¿vale? Pues, en respuesta a tu pregunta, sí es importante el peso, y es importante la apariencia, y es importante el material del que está, y cualquier propiedad física que pueda ser utilizada para que luego el objeto 3D pueda simularse su comportamiento en el ordenador, pues es necesario incorporarlo. Decía que en definitiva la referencia siempre, el punto de referencia es la realidad, y en este caso ser realistas, ¿no? Bueno, no siempre es la realidad. Siempre, cuando tú haces, o sea, imagínate, pues uno de nosotros, que ya existe ese sistema, con un escáner nos leen, entre comillas. Lo que hay en el ordenador es el modelo 3D. Luego en la pantalla está viendo una foto, como si tienes una foto aquí, esto es otra, pero lo que hay dentro
ese modelo 3D, que además puede tener diversos sistemas de representación para el que se va a usar. Una cosa es simplemente, pues, oye, voy a simular la carrera, voy a simular el peso, voy a simular, y luego lo que hablábamos de la interacción. El mundo es 3D, si incluimos el tiempo 4D, y eso, si queremos hacer una verdadera representación de la realidad para diversas aplicaciones, por eso, como te decía, claro, líneas, pues una de las últimas tesis que leyeron era estudio de análisis virtual de las fracturas de húmero para su reconstrucción. Pedimos la colaboración de Alberto Delgado, que bien le conoces, que es un médico, porque había cosas que nosotros no sabíamos. Nosotros nos centramos en la parte de eso. Tesis multidisciplinares, como ha dicho Rafa antes, con psicólogos. Había otra cosa con... nos llaman, por decirlo así a veces. Oye, mira, tenéis un estudiante que quiera, oye, mira... ¿Por qué? Porque la gente ve que ese 3D le va a enriquecer a los estudiantes a la hora de hacer representaciones a la hora, ¿no? A veces lo que sí es cierto, necesitamos equipos más potentes, pero ahora lo vamos teniendo también. Bueno, al oyente seguramente le suena el concepto de realidad virtual. No sé si tanto realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia está en que la realidad virtual, como su propio nombre indica, pues es una realidad que no existe. Y por tanto, bueno, pues lo que se persigue con esa tecnología es intentar trasladar al usuario un conjunto de sensaciones, principalmente visuales y acústicas, y en algunos casos también mediante el tacto, que perciban o que permitan al usuario sentir que se encuentra mentalmente inmerso en un mundo generado por ordenador. Esa es la realidad virtual. En cambio, la realidad aumentada lo que persigue es, sobre la realidad que el usuario está viendo y está percibiendo, incorporarle elementos que no existen en esa realidad y que complementan la información que el usuario puede percibir del mundo real. Hay una transparencia preciosa en un libro sobre que habla precisamente de esto, en la que para ilustrar la realidad aumentada se proyecta sobre un paciente que está en un quirófano una imagen volumétrica del interior del cuerpo obtenida mediante una reconstrucción a partir de imágenes de resonancia y TAC, de forma que el cirujano está visualizando sobre la tripa del paciente, que actúa como pantalla, el interior de ese cuerpo, sin que necesite ningún tipo de dispositivo adicional. La realidad aumentada puede utilizar también dispositivos adicionales, pero no son necesarios. Para la realidad virtual sí que necesita unos dispositivos, al menos unas gafas estereoscópicas que te permitan percibir una imagen estereoscópica, que no es otra cosa que lo que percibimos nosotros a diario, una imagen diferente para el ojo izquierdo y el ojo derecho, que mediante el efecto de estereosis es lo que provoca la sensación de profundidad. Paco, no sé si estoy en lo cierto. Supongo que el sistema de información geográfica 2D, 3D y 4D tienen que ver con la geomática. ¿Nos puedes hablar un poco? Bueno, el 3D, y ahí hemos tenido algún proyecto para ir avanzando. Un ejemplo muy sencillo, y tenemos un vídeo de un trabajo fin de máster que era representar de la universidad todas las tuberías de agua, de desagüe y de eléctricas que están en el subsuelo. Claro, si tú solo tienes información 2D, pues no sabrías la profundidad y a veces eso genera problemas, ¿no? Poco a poco los ayuntamientos van exigiendo y las empresas de utility, se llaman, cualquiera de estas tecnologías, van generando también el modelo 3D. ¿Por qué? Porque a veces es necesario, va a haber una obra, va a haber una ampliación, cuánto tiempo esta tubería, a veces hay problemas, ¿no? Eso sería, y el 4D simplemente, como decía, eso, cómo va evolucionando la ciudad de Jaén, cómo va evolucionando Andalucía, cómo va evolucionando Los Olivos a lo largo de una temporada, eso sería, entonces, el tiempo. Y el 3D es aplicado a ese mundo que nos rodea más cercano,
de la geografía más cercana de esos modelos que Rafa hablaba de 3D. Él hablaba antes de nube de puntos, no sé si eso queda claro. Creo que todo el mundo, para que es con los coches sin conductor, que se están poniendo de moda, una cosa imprescindible es reconstruir lo que rodea al coche, para saber por dónde, si va a tropezar, si no, ¿no? Eso es con, o bien un conjunto de imágenes, pasarlo a 3D, o bien un conjunto de nube de puntos obtenida con un láser. Lo que llevan estos coches arriba son sensores láser, el láser lanza un rayo y recibe un rebote, y ese rebote ya genera un punto 3D. Es como el murciélago, ¿no? Lo que hace el murciélago cuando... Bueno, es láser, sí, pero al final se va a utilizar tecnología radar, sí. No sé, porque sale de mi conocimiento, si lo que obtiene son puntos o no, pero los láser que está mencionando Paco sí te devuelven un punto en el... Y algunas veces, no solo pensando en los drones, pensando en patrimonio, es que reconstruir una fachada por este sistema puedes tener 100, 180 millones de puntos. Gestionar esa información y tratarla bien, pues no es sencillo. Y entonces a veces, pues, por eso necesitamos a veces bases de datos en discos duros un poco grandes. ¿Cuál es una...? No se va a estandarizar, pues todavía son muy caros. Monitores 3D, que es un cubo donde tú estás viendo los modelos, pero estás viendo allí. Existen ya, también es una tecnología láser. Yo siempre cuento a la princesa Leia, los que son fans de cuando sale en el aire, bueno, eso ya es posible. Son todavía bastante caros, pero yo pienso que antes o después se estandarizarán. Y ya pues los podrás ver, podrás tocarlo, porque es un sistema de ionización del espacio, es un punto de vista físico complejo, pero bueno. Muchas cosas. Qué temas tan interesantes. Nos quedan 15 minutos. Ojalá que nos dé tiempo a cubrir todo el guión de preguntas, porque a mí me surge otra. Todos estos sistemas, ¿verdad?, a los que tú aludes, supongo que son descriptivos, pero Rafael hablaba antes, y evidentemente todos los investigadores e investigadoras que habéis pasado por aquí siempre os referís a la necesidad de implementarlo en la realidad, ¿verdad? Además de ser sistemas descriptivos, ¿pueden también ser sistemas de simulación, es decir, de hipótesis para saber cómo funcionaría o cómo esa estructura? Claro, de hecho, una de las principales aplicaciones que tiene la informática gráfica es precisamente la simulación. El objetivo, Paco mencionaba anteriormente los digital twin. A mí es un término que particularmente no me gusta porque creo que responde un poco a la moda, pero es algo que en el ámbito de la informática gráfica se lleva utilizando desde hace muchísimo, desde que yo empecé, que es utilizar la informática gráfica para hacer simulación. Es que es justamente eso, el objetivo. Tú construyes un objeto 3D que no tiene por qué ser real, puede ser perfectamente imaginario porque lo estás diseñando, una pieza mecánica, ¿vale? Diseñas un coche. Tú no tienes que fabricar el coche, tú diseñas un modelo tridimensional del coche y ahora lo sometes a una prueba, por ejemplo, de un túnel de viento, pero lo haces en el ordenador sin necesidad de construirlo. Esto, lógicamente, pues abarata muchísimo los costes. Esto se lleva haciendo desde hace muchísimos años y es uno de los objetivos fundamentales de la informática gráfica, donde me he ido a ese del túnel del viento, pero quizás los más conocidos sean los simuladores de conducción o los simuladores de vuelo. A nadie se le ocurre darle a un piloto recién ingresado en una academia un F-18 que vale 2.000 millones de euros. Lo siento en un simulador y cuando ha cumplido 2.000 horas de vuelo en ese simulador, entonces a lo mejor lo dejas que vaya a pilotar acompañado por alguien. Como digo, es uno de los primeros usos que tiene la informática gráfica. Hoy en día sí que es cierto que se están empezando o se han popularizado más estos sistemas de simulación gracias al abaratamiento de los dispositivos de realidad virtual.
que permiten que estas simulaciones que se hacen pues sean más realistas, porque la sensación que percibe el usuario es de una mayor inmersión y de una mayor involucración, o se involucra más en el sistema que simplemente cuando lo percibe a través de pantalla. Entonces, eso sí es cierto que ha permitido el que los sistemas de simulación pues retomen cierta popularidad mediante el uso de sistemas de realidad virtual. Muy interesado estoy también en ese diseño e implementación de sistemas de información espaciales SIG y SIE. ¿Qué son? Sistema de información espacial. Bueno, ¿qué es un sistema de información? En concreto, es pues, todos aquellos datos basados a información que se relacionan con algo. Ese algo puede ser de una ciudad, puede ser en un edificio, puede ser lo que sea, ¿no? El sistema de información seguro que tendrá mucha. ¿Qué le interesa a cada cual? Pues claro, a un arquitecto le puede interesar una cosa de una ciudad, al que gestiona los jardines otra, al que... Bueno, yo suelo decir, relativo también lo decía Rafa, de las simulaciones, poco se trata de responder ¿qué pasa si Jaén crece y de pronto aparecen 5 edificios aquí? No puedes esperar a hacerlo para tuberías, conducciones, colegios, servicios sociales. Entonces, bueno, todo eso está facilitado por lo que son, en general, sistemas de información, que en este caso lo aplicamos, o se aplican normalmente a entornos geográficos. Pues se llama sistema de información geográfica, en general espacial, pero se podría aplicar a muchos otros campos, ¿no? Como decía Rafa, se está abaratando. De hecho, también una tesis que se está haciendo en el marco del grupo con colaboración de psicólogos, es gafas virtuales que ya permiten el seguimiento de ojos. De modo que te da información, por ejemplo, cuando estás viendo una película, de dónde la persona se está fijando más. O si va a un escaparate y qué le llama más la atención. Claro, los psicólogos están muy interesados en eso, ¿no? Bueno, pues eso sería lo mismo en la ciudad. Oye, ¿cómo va a quedar la ciudad si hay esto, si hay lo otro? ¿Qué pasa si? Pues responde mucho. Hay que saber de eso y hay que saber de la materia concreta, ¿no? Por eso trabajamos mucho pues en temas multidisciplinares, ¿no? A mí me gusta siempre tratar de averiguar, ¿verdad? Antes de buscar información y si yo leo el concepto geomarketing, igual me equivoco y meto la pata, pero ¿tiene esto algo que ver con el estudio de mercado en un espacio? Sí, vamos. En concreto, yo suelo poner también un ejemplo que a veces ayuda a entenderlo. Hay, aunque ahora va disminuyendo, pero el hacer algún muestrario en papel de un producto o de una serie de productos, una gran empresa, pues es muy caro y no se puede dar en cualquier sitio. Entonces, si yo estoy en Madrid, si yo estoy en Jaén, ¿dónde interesa repartir eso? Bueno, pues eso sería el marketing aplicado a un entorno concreto que te va a dar información de la ciudad, persona. Con los MUPIs, un proyecto que se hizo en su momento, los MUPIs de anuncios, claro, no es lo mismo poner los anuncios a la hora que los niños y niñas están entrando al colegio, que a media mañana, que a última hora cuando están saliendo, que por la tarde. Entonces, bueno, se trata de meter en función de las posibles personas que van asistiendo, porque también eso sería todo el mundo de los agentes, que también es simular personas que van de edades, etcétera. Bueno, pues voy alterando la publicidad automáticamente en función de la edad, de la previsión siempre de edades, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería, y en otro campo, en general, es aplicar todo ese sistema de información con todos los datos espaciales para manejar, para apoyar el marketing. Bueno, pues yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, a punto ya de finalizar nuestra entrevista, que a mí me está interesando muchísimo, creo que es el momento quizás de preguntaros por las patentes del grupo, ¿no? ¿Hay patentes? Tenemos 3. Primero, una cosa que sí es importante resaltar es que el software no es patentable en Europa. Entonces eso hace que a veces pues no tengamos patente. Ha dicho Rafa, pues hay veces que hay una protección intelectual, pero que se divulga mucho, ¿no? A pesar de eso, algunas veces pues sí hemos trabajado en colaboración con algunas otras personas y hubo un software que en Fontomodo estaba patentado, también primero el que antes mencionaba de SACIR, también otro para gestión de temas dentales,
que poco a poco ya los dentistas han empezado a meter cosas 3D, a introducir el 3D, que es imprescindible, ¿no? Y luego también un punto de recarga controlable está de prueba, está ahora mismo en el edificio B1 en la parte de atrás. Ya se desconectó porque, bueno, estábamos viendo a ver si alguien se animaba. Era un punto de recarga para controlarlo mediante un sistema de información espacial y sin necesidad de internet. Ahora, internet hacía falta para reservarlo, ¿no? Pues tú tienes 8 o 10, ya ahora están gratuitos los que han venido, pero esto estoy llevando hace 4 años. ¿Pero de recarga de coches? Ah, de coches. Carga eléctrica, ¿no? Era el software que puede gestionar eso, pero como hay un aparato físico, ya era más patentable, ¿no? Y luego el último también un poco peculiar, era pues, un chico que estaba trabajando en nosotros, y ahí lo hicimos en colaboración con una profesora de ingeniería química, que era unas algas para absorber CO2. Entraba el aire, las microalgas absorbían el CO2 y salía el aire puro. ¿Cuál es el problema de las patentes? Que a veces la gente no encontramos empresas que se lancen. Creo que eso nos pasa a nuestro grupo y a muchos otros, ¿no? Y bueno, si el software lo vamos haciendo, pero que a veces se nos olvida y lo usan. Nosotros teníamos, yo he participado en 2 registros de propiedad intelectual, como decía Paco, no es difícil hacer una patente en el ámbito de la informática en Europa, y las 2 eran súper interesantes, pero las veían las empresas y demás, pero luego a la hora de poner el dinero, una era en colaboración con mi buen amigo y gran persona Rafa Loma y su grupo de investigación para la detección de la vertical subjetiva, una cosa que los fisioterapeutas dicen que es interesantísima para detectar no sé qué problemas de la espalda, y era un sistema basado en realidad virtual, la verdad es que bastante interesante. Y luego teníamos otra con Jorge Nicolás, se me ha ido el apellido ahora mismo, de una red social para poner en contacto a investigadores y clínicos. Esa tuvo más recorrido. Creo que ahora mismo hay una empresa en Barcelona que está chequeando a ver si la compra o no, pero en cuanto le pones cifra encima de la mesa, es difícil. Julio, te lo decía antes, nosotros que somos más de publicar, es que en nuestro campo, ahora que se ha publicado la convocatoria de sesiones de investigación, como las patentes no cuentan, que lo que cuentan son los papers en primer y segundo cuartil, pues nos dedicamos a eso, ¿sabes? Y muchas veces se nos olvida que al final también tenemos que revertir parte de nuestro conocimiento a la sociedad. Básico, absolutamente. Pues cerramos con la implementación de aplicaciones de agricultura de precisión. Otro campo. Una ilusión, yo creo que todos tenemos, es que repercuta, y especialmente en tu entorno más cercano, ¿no? Entonces, hablar del olivar, pues, hablar de bosques, tenemos unos bosques en Máquina, en Cazorla. Entonces, bueno, en el fondo, lo que se trata de aplicar estas tecnologías para la mejora, en este caso del olivar, de la producción, para estudiar el impacto. Uno de los proyectos que te decía, este proyecto europeo, que lleva Antonio Manzaneda, es sobre los suelos, y ahí tenemos esa parte. Sí resaltar que ahora mismo ya lo estamos acabando de perfilar, porque no son equipos sencillos. Tenemos algunos equipos relacionados con drones. El dron, ¿qué es lo importante? No es en sí el avión, entre comillas, no es que vuele. Lo importante es los sensores que tiene. De modo que tenemos sensores de temperatura, tenemos sensores multiespectrales, y algo que no existe a día de hoy. En Andalucía tenemos un sensor múltiple que integra hiperespectral, LIDAR y cámara de fotos. Entonces ya hemos hecho algunas pruebas. Estuvimos hace 2 domingos, hay que pedir permiso a la unidad técnica para poder volar el Lancia, y tiene que ser un domingo porque no puede haber personas, ¿no? También estamos haciendo cosas en Rular, y varios tenemos un proyecto que no lo he mencionado antes, que es con Citoliva, que es sobre predicción temprana de cosecha. No de cosecha temprana para septiembre, sino intentar porque no es fácil, en marzo dar previsiones de cosecha. Por lo menos estamos resolviendo a nivel de municipio, y luego pediremos ayuda, que ya los tenemos seleccionados algunos agricultores, para que nos digan datos que ellos tienen para intentar también de eso.
Una pregunta que Rafa también podría dar ahí, es decir, bueno, todo el tema del cambio del olivar normal al superintensivo. Sabemos que en Jaén eso no es bueno, porque hay mucho olivar en pendiente, no es posible, en otros sitios está. Eso, desde el punto de vista de obtener datos que alimenten ese modelo, lo que añade el Digital Twin es sensores que van alimentando, que puede ser un sensor de humedad, un sensor de temperatura. Los drones, cuando haces datos, lo va incorporando. Uno puede estar que esté todo el tiempo funcionando o que simplemente periódicamente alimente ese modelo, ¿no? Reconocer, eso lo podremos, yo quiero hacer, y es una de las líneas así muy concretas, buscar las aceitunas en un olivo, para luego extenderlo a los demás, claro. Con esos sensores pensamos que se va a poder hacer. ¿Lo lograremos? Espero que sí. 2 de la tarde, justamente en punto, momento de acabar este programa. A buen seguro, los y las oyentes y quienes estamos aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén tenemos recuerdos preciosos de estas fiestas, pero la verdad es que también la vuelta, el regreso a lo que llaman rutina, pues también nos depara sorpresas y además momentos tan bonitos como el que hemos vivido aquí en este programa. Interesantísimo, desde luego, todo lo que nos han contado Francisco Ramón Feito Higueruela y Rafael Segura Sánchez, miembros del Grupo de Investigación Informática, Gráfica y Geomática. Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si ponen nuestro nombre en Interesar enseguida en Jaén, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier deseo de querer colaborar o de trabajar en estas líneas, pues estamos siempre abiertos, ¿no? Porque no es fácil, como te decía antes, está ahí una gran demanda en el campo. Esta mañana comentábamos, en Granada ya para el año que viene va a poner un grupo más de 100 estudiantes de informática y 100 estudiantes en telemática, ingeniería de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque dicen que no dan abasto con la demanda que se está generando. Me imagino nosotros haremos algo parecido pronto. ¿Por qué? Porque es que tienen que trabajar. Ya veremos. Rafael, un placer. A ver placer si siempre, Julio. Podemos también modelar en 3D o en 4D o en lo que sea al mejor jugador de la historia, Messi, y que se materialice por algún lado. Tenía que decirte. No. Esta rivalidad Madrid-Barça es siempre muy sana y muy... pero bueno, ya está. Por fin... Ya está. Ahí lo has dicho. Como dice en Twitter, es tu opinión. Bueno, el videojuego de la FIFA va mejorando pues sí, cada vez, ¿verdad? y el modelo cada vez es mejor. Sí, eso. es verdad. Bueno, sí, es todo lo que hemos dicho, de hecho, hemos dirigido proyectos, Rafa, también de videojuegos, hay asignaturas. Que lo único es la pega, es lo que decía Rafa, que muchos se están interesados, tal, pero cuando hay una base matemática, incluso física, para poder simular las cosas, que no es elevada, pero sí necesaria. Y bueno. Pues nada, José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas. Oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, la próxima semana más aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén.